Hermanos queridos, ah, los tiempos que estamos viviendo son especiales, son extraordinarios. Estamos enfrentando una situación que en lo personal jamás había visto yo algo como esto. Es una situación emergente, es una situación alarmante también, pero de ninguna manera debemos caer en el pánico o en la desesperación, porque sabemos en quién está nuestra confianza, sabemos quién es nuestro Dios. Y yo quiero en esta hora compartir con ustedes la palabra del Señor, eh, tratar de ser relevante o estar eh, a tono, ¿verdad? Con las circunstancias en lo que la palabra de Dios puede transmitirnos o puede compartirnos, ¿verdad? Puede darnos para enfrentar el presente. Pienso que una de las palabras más recurrentes, una de las palabras que más escuchamos el día de hoy en todos los ámbitos y a través de todos los medios es COVID-19 o coronavirus, ¿verdad? Virus, coronavirus, ¿verdad? Esas palabras. Y no solamente es el término, o no solamente es que causa algún problema de salud física, ¿verdad? Sino todas las secuelas que trae consigo, terribles, ¿verdad? En el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo social. Figúrense que muchos templos no se van a abrir el día de hoy para que la gente, para que los fieles se congreguen y alaben a Dios de manera presencial, de manera en vivo, como quien dice, ¿verdad? Entonces, los tiempos que vivimos son extraordinarios, son difíciles, pero la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros y he escogido este pasaje. Espero que el Señor me ayude a compartirlo con ustedes, que creo que es un pasaje muy atinado para nosotros en estas circunstancias. El pasaje del que hablo está en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, hasta el versículo 9. Voy a leerlo y voy a compartir una reflexión acerca de este pasaje. Voy a leerlo así de continuo y luego voy a ir repasando algunos puntos importantes para este sermón en este pasaje. Así que la palabra del Señor dice de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, fíjese lo que dice aquí, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire qué pasaje tan lindo. La verdad me gusta mucho este pasaje. Bueno, toda la epístola del apóstol Pedro me gusta, me encanta. Es una preciosa epístola, la primera epístola del apóstol San Pedro. La segunda también, pero bueno. Ah, ah, Vamos a pensar un poquito, vamos a meditar un poquito alrededor de este pasaje, tratando de entenderlo y tratando de sacarle ese jugo, esos nutrimentos que pueden fortalecer nuestra alma, nuestra vida. El apóstol San Pedro empieza este pasaje que acabamos de leer saludando, ¿verdad? Como todas las cartas que se escribían en ese siglo, el estilo de esas cartas siempre iniciaban quienes escribían, ¿verdad? Con un saludo. Y en ese saludo pues se identificaban, es decir, la persona que escribía se identificaba y también identificaba a aquellos a quienes les escribían y les daba una bendición, un saludo, ¿verdad? Algún buen deseo, algo que expresaba un buen deseo, ¿verdad? Una bendición. Esos eran los tres elementos del encabezado de una carta, o sea, quién escribe, a quién se le escribe y un buen deseo hacia esas personas. En este caso tenemos que Pedro se identifica como Pedro, apóstol de Jesucristo. Y es interesante, fíjense, porque leemos en los evangelios que él era Simón, su nombre original era Simón, él se llamaba Simón, pero cuando se encontró con el Señor le cambió el nombre. De ser Simón, el Señor le dijo, ahora te vas a llamar Pedro, o Cefas en hebreo, ¿verdad? Pedro en griego. Tú eres roca ahora, le dijo el Señor, porque eso es lo que quiere decir el nombre Pedro, roca o piedra, ¿verdad? Él es una roca. Él se identifica a sí mismo a partir de lo que el Señor hace con él. Él se identifica a sí mismo con el nombre que el Señor le da. No se identifica a sí mismo con el nombre que sus padres le dieron al nacer, sino se identifica a sí mismo con el nombre que el Señor le da. Y no solo eso, sino que también dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Creo que en estos tiempos es muy importante que nos definamos quiénes somos, ¿verdad? ¿Y quiénes somos? En el Señor. Este virus que ha venido a, por decirlo así, nos ha dado una cachetada a todos los seres humanos. Nos ha mostrado cuán frágiles somos, cuán endebles somos. Y mucha gente hoy está apanicada y en cierta forma hay razón para ello, porque, o sea, muchas empresas, por ejemplo, están cerrando, algunas personas están perdiendo su empleo, otros están en riesgo de perderlo y la situación es difícil. Pero es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos nosotros en el Señor. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es la misión que Él nos ha dado? ¿En dónde estamos parados? Pedro dice, yo soy roca. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo roca. Yo soy apóstol, yo soy enviado, no soy alguien que retrocede, no soy alguien que va hacia atrás, sino soy alguien que avanza porque fui enviado por el Señor. Y no solamente se identifica a él mismo, sino que identifica a quienes Él les escribe y Él les dice, los describe con hay dos palabras que llaman mi atención aquí. Y Él les dice a los expatriados de la dispersión. Me gusta eso. Expatriados. Quiere decir que están fuera de su patria. Expatriados. No están en la patria suya. Muchos de nosotros sabemos lo que es no estar en nuestra patria. Y a veces eso trae consigo sentimientos de nostalgia, dificultades,
sin número, ¿verdad? Ustedes se han de imaginar cuántas cosas vienen a raíz del hecho de ser expatriado, de no estar en tu patria. Y luego dice ahí, dispersos. O sea, no estaban todos aglomerados en un solo lugar, en una zona geográfica, sino que estaban regados, dispersos en distintos lugares, ¿verdad? Él menciona aquí esos lugares, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿verdad? Ellos son expatriados y están dispersos, pero hay algo que los aglutina, hay algo que los junta, hay algo que los une. Y esa es la otra palabra que el apóstol Pedro usa para describirlos. Y es, ustedes son elegidos. Sí, están expatriados, sí, están dispersos, pero son elegidos. Son elegidos según la presencia de Dios. O sea, esa elección de alguna forma los condensa, los aglutina, los une, los identifica. Amén. Más adelante en capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro dice, ustedes que antes no eran pueblo, dice, en el versículo 10 dice, ustedes que antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y en el 9 les dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, qué cosa tan bonita, qué cosa tan especial que el Señor, aunque estamos expatriados, aunque estamos dispersos, nos ha elegido y ha hecho de nosotros un pueblo. ¿Y cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son los beneficios de ser ese pueblo de Dios? Bueno, entonces nos brincamos al versículo 3, donde el apóstol San Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Wow, esto es lo primero, mis hermanos. Esto es lo primero, mis hermanos. Esto es, como dijera yo, la cualidad, el beneficio, la bendición fundamental que el Señor nos ha dado. Y esto se llama esperanza. El apóstol Pedro la describe como esperanza viva. Esa esperanza de la que él habla entonces no es una esperanza que esté basada solo en palabras. No es una esperanza solamente o meramente conceptual. Es una esperanza experiencial. Es una esperanza que él había experimentado, ¿verdad? Tangible, concreta. El apóstol Juan dice en su evangelio, en el primer capítulo, dice, aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Y noten que el apóstol Juan allí dice vimos, no dice vi. Él está hablando en primera persona del plural, vimos. O sea, no solamente la vi yo, hubo otras personas conmigo que juntos vimos esa gloria. Yo creo que no es muy descabellado pensar que Pedro juntamente con Juan vio esa gloria. Y de hecho, Pedro lo dice, creo que es aquí mismo en el capítulo 1, me parece que es entonces en la segunda epístola, ¿verdad? En el capítulo 1, donde él dice, ¿verdad? Que ellos vieron la gloria de Dios, que ellos siguen esa palabra profética, ¿verdad? Entonces, déjenme encontrar esto porque me parece a mí muy interesante, porque el apóstol Pedro también da testimonio de que él vio esa gloria, ¿verdad? Aquí sí es en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo
complacencia. Mire, Pedro vio esa gloria. La preciosa epístola de Juan, la primera epístola, empieza diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han palpado. O sea, fue una experiencia vital. No fue nada más escuchar un discurso y sentirse tocado por ese discurso, sino fue una experiencia personal que involucró no solamente las capacidades o las facultades interiores, sino los sentidos externos de ellos. Y eso trajo una esperanza viva, pero no es lo único, porque aquí el apóstol Pedro dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El hecho de que hayan visto que Jesús resucitó, el hecho de que hayan estado con Él, el hecho de que Él se haya mostrado a ellos y ellos lo hayan visto, el hecho de que hayan experimentado no solamente el ver que un hombre se levanta de los muertos, sino que hayan experimentado su amor, su bondad, su misericordia, su perdón. Eso hizo que ellos renacieran a una esperanza viva. A una esperanza que, dice el apóstol Pedro, no se marchita, no se corrompe, no se contamina. Es una esperanza inmarcesible, incorruptible, incontaminada. Esperar en el Señor no es locura. Esperar en el Señor no es escapismo. Esperar en el Señor no es irracional. Esperar en el Señor es completamente sabio, es completamente inteligente. Esperar en el Señor es tomar el verdadero sentido de las cosas. El apóstol Pedro nos dice aquí que somos guardados por el poder de Dios. La esperanza nos orienta hacia el futuro, porque la esperanza no tiene su culminación o no tiene su cumplimiento en el presente. La esperanza nos orienta hacia el futuro. Es decir, nos hace entender que vamos caminando hacia el futuro. Nos hace entender que sí, podemos estar viviendo un presente difícil, podemos estar viviendo un presente duro, ¿verdad? Un presente que no podemos digerir fácilmente, pero la esperanza nos alienta y nos dice, ¿sabes qué? Hay futuro. Este presente es temporal, este presente se va a terminar. Y es lo que dice aquí el apóstol Pedro. En ese caminar hacia el futuro, somos guardados por el poder de Dios mediante otro regalo precioso que el Señor nos ha dado. La fe, la confianza, ¿verdad? Él dice aquí que vamos a alcanzar esa salvación, pero por lo pronto, antes de alcanzar completamente esa salvación, somos guardados en la fe del Señor, en confiar en Él, en creerle a Él, ¿verdad? En estar nosotros conscientes de que esa fe, de que esa confianza que Él nos ha dado, tiene que ser probada. Dice el apóstol Pedro, y aquí hace una comparación interesante y linda, ¿verdad? Dice que el oro es probado por fuego. Cuando el oro es mezclado con otros elementos, ¿verdad? Algunas personas que quieren hacer dinero fácil y empiezan a adulterar el oro y meterle otros elementos y venderlos como si fueran oro, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pedro que el oro es probado por fuego, porque el oro es más resistente que otros elementos al fuego. De manera que cuando el oro es pasado por fuego, aquellos elementos se deshacen, pero el oro
permanece. El oro se purifica, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro, así es con la fe, así es con nuestra fe, con nuestra confianza en el Señor. En medio de esta situación y en medio de esta crisis vamos a ver una vez más la gloria de Dios. No como algo que alguien nos contó, no como algo que alguien nos platicó, sino como algo que es real, como algo que es tangible, como una experiencia personal. Amén. Sí, es cierto, el apóstol Pedro aquí habla de aflicción, de ser afligidos, pero esa aflicción que se vive bajo diversas pruebas, ¿verdad? Es momentánea, es temporal, no va a durar para siempre, va a terminar, amén. Y después de ello viene lo grande, viene lo precioso, que es la salvación de nuestras almas. Pero vamos a detenernos un poquito aquí, porque no es la salvación de nuestras almas lo que más gozo debe producir en nosotros. No es que el futuro un día llegue y se cumpla lo que se nos ha prometido y aquello que esperamos. Lo que más debe hacernos gozar, no, sino es la presencia misma de nuestro Señor Jesús. Dice el apóstol Pedro aquí que nosotros le amamos a Él. Y ese es el tercer elemento del regalo que el Señor nos da como pueblo suyo. Nos da una esperanza, nos da fe, confianza, pero también nos da amor. Dice que amamos al Señor Jesús aunque no lo vemos. Nos gozamos en Él aunque físicamente no está con nosotros. No podemos palparlo ahora a través de nuestros sentidos, pero le amamos sin haberle visto y creyendo en Él, ¿verdad? Nos gozamos aunque no lo veamos, y dice que nos gozamos con gozo inefable y glorioso. Ciertamente ver hacia nuestras circunstancias no produce ningún gozo. Ver hacia nuestras circunstancias nada más produce pesar, tristeza, miedo, ansiedad. Pero qué bueno que nuestros ojos puedan ser abiertos por el Señor y podamos ver que Jesús está con nosotros. Que la esperanza a la que el Señor nos ha llamado es una esperanza real, es una esperanza viva, es una esperanza que, volvemos a decir, no es quimérica, no es escapista, ¿verdad? No, nosotros vamos a enfrentar lo que venga. No sabemos qué va a venir, pero lo que venga lo vamos a enfrentar confiados que el Señor tiene para nosotros grandes cosas. Amén. Y la más gloriosa de ellas es, dice, la salvación de nuestras almas. Qué importante es que nosotros creamos, qué importante es que nosotros confiemos en el Señor, nos agarremos de Él, nos anclemos en Él, amén. No desesperarnos, no caer en la depresión, no dejarnos llevar por la ansiedad o paralizarnos por el miedo, sino confiar que el Señor es fiel, Él es fiel, amén. Algo bien precioso aquí, y es que el Señor nos ha hecho pueblo, el Señor nos ha hecho su familia, y Él, como buen padre que es, tiene cuidado de su familia. Así que, hermanos, yo los animo de veras a que confiemos, a que le creamos al Señor. Nunca en mi vida había visto una situación en la que no pudiéramos reunirnos en nuestros templos, ¿verdad? Ahora, lo más prudente y lo más sensato es que evitemos esa reunión, pero eso no significa que no podamos estar juntos y alabar a Dios y bendecirle y glorificarle, ¿verdad? Gracias a Dios que hay medios y hay formas en las que podemos conectarnos y estar interconectados, ¿verdad? Y juntos alentarnos y glorificar el nombre del Señor. Así que yo, repito, los animo, hermanos, a que confiemos y le creamos a Dios. Quiero invitarlos a orar para terminar este tiempo de reflexión de la palabra del Señor y
y pedirle al Señor que nos dé esa fuerza y que nos ayude a entender que somos su pueblo, que Él nos ha dado identidad, que Él nos ha dado esperanza, que Él nos ha dado fe, que Él nos ha dado amor, ¿verdad? Y sigamos adelante, ¿verdad? En nuestras vidas, creyéndole al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta hora. Señor, te agradecemos mucho tu bondad, te agradecemos mucho, Señor, tu gracia y tu poder. Padre, abre nuestros ojos, que podamos ver, Señor, que tú estás con nosotros, que podamos ver que tu palabra, Señor, es real, que tu palabra no son solamente sonidos o articulaciones, letras, Señor, que se juntan, sino que tu palabra es realidad y es poderosa, Señor. Ayúdanos a vivirla, Señor, y a creer en ti, a confiar que tú eres fiel, que tú eres grande y poderoso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.